Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco, otro texto de su obra Moralia, sobre la inteligencia de los animales. A ver, es típico que cuando nosotros queremos establecer una jerarquía lógica entre los seres, si queremos analizar a los seres con respecto a su género y especie, vamos a tener que hacerlo de la siguiente manera. Si queremos definir al hombre, vamos a tener que hacerlo mediante el género y la especie. El género del hombre es animal. La especie de animal que es el hombre es un animal racional. Y por otro lado, un perro entonces. Un perro sería un animal, pero por especie es irracional. O sea que los animales no poseen inteligencia. ¿Qué pasa con esta categoría aristotélica? ¿Cómo la tenemos que interpretar? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy con Plutarco. La inteligencia de los animales. Vamos a ver una discusión, vamos a ver un diálogo. Esto ya es tono de diálogo en la obra de Plutarco. Vamos a ver algunos personajes que van a discutir sobre la inteligencia de los animales, es decir, si estos tienen o no inteligencia. Así que, sin más dilación, vamos allá. Bueno, Autóbulo es quien comienza hablando sobre lo influyente que pueden ser algunos hombres para que los jóvenes se alisten para ir a la guerra. Ojo que Autóbulo puede estarse refiriendo al padre de Plutarco o bien a su hijo, ¿m? Indistintamente, los dos se llamaban Autóbulo. Pero bueno, con respecto a los jóvenes y al alistamiento de los jóvenes en la guerra, están así que los jóvenes han considerado la caza como una actividad tan importante que las demás se hacen secundarias. Incluso, hasta el mismo Autóbulo se vio en su juventud involucrado en la actividad de la caza. Soclaro le dice que aquello es cierto, y no solo eso, que además es digno de ver a los jóvenes realizando tal actividad. La habilidad y la audacia se enfrentan a una fuerza bruta. Sin embargo, Autóbulo rechaza que esto sea cierto. Es más, sucede que los hombres se vuelven más brutos e insensibles al probar el sabor de la matanza. Se divierten degollándolos y dándoles muerte. Autóbulo nos da una analogía para comprenderlo. Durante el gobierno de los 30, por allá en el 404-403 a.C., un régimen oligárquico se había instaurado tras la derrota de Atenas frente a Esparta, y los primeros ajusticiamientos parecían justificados. Se ejecutó a los delatores o a quienes habían traicionado al pueblo. Sin embargo, como señala el mismo Autóbulo, esa lógica fue degenerando poco a poco, hasta que el grupo comenzó a matar incluso a los ciudadanos justos y respetables, terminando por ejecutar a los mejores hombres de la ciudad. Del mismo modo, el primer cazador que mató a un oso o a un lobo parecía hacer algo útil, incluso necesario para proteger a la comunidad. Luego se amplió la justificación a otros animales hasta que se acabó matando y comiendo por placer, o sea, sin necesidad alguna. Así como los tiranos cruzaron una frontera ética y ya no pudieron detenerse, los hombres habituados al derramamiento de sangre perdieron la capacidad de sentir compasión. Y así, Autóbulo comienza a señalar lo progresivo que se vuelve la muerte por el placer. Claro, porque imagínense que el primer hombre que enfrentó a un oso y lo mató fue objeto de alabanza porque fue algo útil. Pero progresivamente comenzó a sacrificar a un buey, a un cerdo para alimento de la familia, etc. Y posteriormente se comenzó a matar ciervos, liebres, gacelas, ovejas, perros, caballos, gansos y palomas, pero no por una cuestión de necesidad, sino que por puro placer de degustar algo nuevo. En ese tiempo, solo los pitagóricos decidieron no comer carne y en consecuencia no perseguir ningún animal con vista a la compasión y a la humildad. Y ahí, luego de que Autóbulo terminara con este speech, con este discurso, ambos discuten, o sea, Autóbulo y Soclaro, sobre temas del diálogo anterior que seguramente era lo relativo a si los animales son racionales o irracionales. Y concluían en ese diálogo que eran racionales,
Pero si esto era así, ¿dónde está la irracionalidad? Porque debe existir como cualquier contrario. Autóbulo le dice que la irracionalidad está en todos los seres que no tienen alma. Las cosas inertes, como las piedras o los metales, son verdaderos irracionales porque no poseen vida ni sensación. En cambio, todo lo que tiene alma, es decir, todo ser vivo, participa en algún grado de racionalidad, pues el alma misma es el principio de la vida y del entendimiento. Autóbulo entonces parte, por tanto, de una metafísica de la plenitud natural. La naturaleza no está mutilada, no hay vacíos ontológicos. En cada nivel de la existencia hay una correspondencia equilibrada entre las potencias y sus privaciones. Si en los seres animados toda su esencia implica sensibilidad e imaginación, sería absurdo dividir en una parte sensible y en otra parte la insensible. Por analogía también lo es dividirlos en una parte racional y otra irracional. La sensibilidad, la memoria, la atención y el juicio no son propiedades separadas, sino que son manifestaciones continuas de la inteligencia natural que habita en los vivientes. Autóbulo sostiene que la naturaleza actúa siempre por algo y con vistas a algo. No dotó a los animales de sentidos simplemente para que sientan pasivamente, sino para que interpreten lo que perciben y actúen en consecuencia. Eviten lo dañino, busquen lo provechoso, recuerden lo aprendido. Y en ese proceso el animal ejerce algo análogo al razonamiento práctico, porque el animal discrimina, recuerda, prevé y decide. Por tanto, donde hay sensación, hay también inteligencia, aunque sea de un tipo distinto al raciocinio abstracto humano. Hay un filósofo llamado Estratón, que dijo que es imposible que se dé la sensación sin algo de pensamiento. Cuando leemos, hay muchas letras que pasan desapercibidas o palabras que llegan a nuestros oídos pero escapan a nuestra atención. Sin embargo, la mente sí ha retenido aquellas palabras que se escapan cuando se recuerdan. Hay un dicho de Picarmo que dice: la mente ve y la mente escucha, lo demás es ciego y sordo. Autóbulo nos dice que, por un momento, tratemos de imaginar que la sensación no necesita del entendimiento en el caso del animal. En el momento que el animal tenga que distinguir entre lo que es hostil y lo que es familiar, debería desaparecer, porque efectivamente el raciocinio, digamos, el entendimiento es lo que le va a permitir qué es hostil y qué es familiar. Y Autóbulo ironiza sobre los filósofos que, con exceso de tecnicismo, repiten fórmulas vacías y definiciones abstractas sin verdadera comprensión. Porque al enumerar expresiones como impulso antes del impulso o acción antes de la acción, critica la pedantería de quienes se enredan en sutilezas lógicas y terminológicas, más preocupado por las definiciones que por la experiencia viva del pensamiento. ¿A quién se está refiriendo aquí? A los estoicos. Por lo demás, cuando se quiere amaestrar a un animal, se le castiga con la intención de que no lo vuelva a hacer. Se trata de inculcarle el arrepentimiento. Ridiculiza la forma de hablar que tienen los estoicos, su forma de hablar basada en el uso constante de expresiones como por así decir, que intentan suavizar o negar la evidencia de que los animales sienten y actúan con intención. Con tono sarcástico, Plutarco lleva esa lógica al absurdo. Si se dice que los animales, por así decir, se irritan o temen, entonces también habría que decir que, por así decir, ven, escuchan o viven. Soclaro está de acuerdo con Autóbulo, en general en todo su discurso, pero de todas maneras le señala que cuando se compara a hombres con animales, son claros todos los defectos que tienen y aún más, no persiguen la virtud, no la pueden obtener los animales. Autóbulo le dice que tiene razón, pero no es menos cierto que el hombre tampoco alcanza la virtud como él quisiera. Muchas veces le es tan inaccesible como le es al animal. ¿Cuántos vicios pudo cometer Sócrates o Platón que no serían tan distintos como el de un esclavo? Por lo tanto, tanto los hombres como los animales entran en el mismo desafío de alcanzar la virtud y en consecuencia participan ambos de la racionalidad. Así como las aves y los animales difieren en su vuelo o en su visión, también lo hacen en su participación en la razón. Algunos muestran valentía, sociabilidad o ternura, mientras otros manifiestan vicios como la crueldad o la codicia. Con ejemplos concretos, nos señala Autóbulo, las cigüeñas que alimentan a sus padres, las palomas que cuidan a los huevos y los pichones, o los linces y golondrinas
que enseñan la limpieza. O sea, todo esto demuestra virtud. Demuestra virtud y demuestra también que no es patrimonio solamente del ser humano. Si los animales no tuvieran inteligencia alguna, dice Austóbulo, no podríamos afirmar que unos son más cobardes, valientes o prudentes que otros. Del mismo modo que no decimos que un árbol sea más ignorante o un vegetal más temeroso. Solo se puede comparar en grado lo que existe en común. Por lo tanto, las diferencias morales o de conducta entre especies, como el ciervo y el león o la abeja y el perro, prueban que todos poseen en algún nivel una facultad racional compartida. Soclaro le señala, está bien, con todo, es admirable las grandes diferencias que el hombre tiene con el animal. O sea, a pesar de que Austóbulo le está demostrando que hay muchas cosas con respecto a los animales que son admirables, siguen habiendo muchas diferencias y grandes diferencias que el hombre tiene con el animal. Pero los animales, le responde Austóbulo, no carecen de racionalidad. Todo lo contrario, la tienen, pero de forma más débil que la de los humanos. Superan, eso sí, en muchas cosas a los seres humanos, pero no por eso estos últimos son mejores. Soclaro expone el argumento clásico con el que los estoicos justificaban su posición. Y decía Soclaro, si se aceptara que los animales poseen razón, entonces habría que reconocerles derechos morales, y en consecuencia cualquier uso humano de ellos sería injusto. Pero si por otro lado se sostiene que no tienen razón, entonces no pueden participar de la justicia, ni nosotros cometer injusticia contra ellos. Sin embargo, Austóbulo le responde que así como el hombre debe actuar con justicia con otro porque participan de la justicia, y como habían resuelto el animal también, tiene razón al igual que él, entonces sí participa de la justicia. Y se debe tratar de igual forma, con moderación y respeto, utilizándolos conforme a su naturaleza. Por lo tanto, como ellos participan también de la razón, también participan de la justicia y hay que actuar con ellos con justicia. Diálogo con los cazadores. Soclaro le avisa a Austóbulo que ahí vienen los cazadores. En primer lugar aparecen los cazadores terrestres, que son Eubioto, Aristón, que es primo de Austóbulo, Eácides, Aristótimo, hijo de Dionisio de Delfos, y Nicandro, que es hijo de Eutídamo. Ellos encarnan la defensa de los animales de tierra, que consideran más nobles y virtuosos, y estarán al lado de Aristótimo. Su grupo representa la experiencia del cazador tradicional, aquel que se enfrenta directamente con la fuerza y el coraje de los animales salvajes. Luego entran también los cazadores marinos, encabezados por Fédimo, acompañado de Heracleón de Megara y Filóstrato de Eubea. Este grupo está dedicado a la pesca y a las tareas del mar, y defienden la inteligencia de los animales marinos, mostrando su ingenio, adaptabilidad y estrategia de supervivencia. Finalmente aparece Óptato, llamado por Austóbulo el Tírida, quien es descrito como alguien experimentado tanto en la caza terrestre como en la marítima. Su papel es el de juez o mediador imparcial, es un observador que, lejos de los extremos, está dispuesto a escuchar y evaluar los argumentos de ambos bandos con ecuanimidad. Entonces aquí va a haber una discusión de qué tipo de animales son los mejores, qué tipo de animales son los más hábiles, qué tipo de animales parece tener más inteligencia o bien no tener inteligencia con respecto a otros. Entonces, Aristótimo es el que empieza hablando de la caza. Y decía él que el mismo Platón señalaba que no se apoderase de los jóvenes ese deseo de la caza marítima, pues los hombres no desarrollan tanta fuerza y habilidad para cazarlos. Esto en comparación a los animales terrestres que despiertan el riesgo, el peligro y la animosidad. Resulta mucho mejor ir a comprar animales del océano que animales terrestres. Ahora bien, nos dice Aristótimo, si bien Austóbulo había dicho cosa muy cierta con respecto a los animales, es decir, que hay inteligencia, protección de los mismos, agradecimiento, rencor, entre otras cosas donde se muestra raciocinio, la verdad es que para Aristótimo los animales marinos no tienen raciocinio.
O sea, con respecto a los animales terrestres, los animales marinos no tendrían raciocinio o tendrían muy poco con respecto a los terrestres. Y también se hace la comparación de los marinos con respecto a los animales aéreos, cuyo raciocinio también es significativo, y también a los insectos como las arañas y su tela, y a las hormigas, que son tremendamente organizados. O sea, hasta ellos tendrían mucha más destreza que los animales marinos. Nos habla también de la nobleza y la hazaña de los elefantes, de los zorros y de los perros. De estos, la justicia también debe recaer y sería de crueles no cumplirla. Pero con respecto a los animales marinos, esto no sería posible. Sentido de la divinidad. Destaca especialmente el caso de las aves, cuya inteligencia y capacidad de respuesta les permite ser vehículo de los auspicios, movimientos, cantos o formaciones en el vuelo que los antiguos interpretaban como señales favorables o adversas. Después Aristóteles nos cita a Eurípides, que los llama heraldos de los dioses, y Sócrates se consideraba compañero de esclavitud de los cisnes, expresión que refleja el respeto del filósofo hacia la sabiduría natural de los animales. También nos recuerda que reyes como Pirro o Antíoco se identificaban con aves majestuosas como el águila, el halcón, símbolos de fuerza y clarividencia, mientras que a los ignorantes se los comparaba con peces, animales silenciosos y visión del futuro. Lo que en el contexto de todo esto se señala entonces la falta de razón con respecto de los animales marinos. Los animales terrestres y voladores son capaces de transmitir signos divinos, mientras que los marinos mudos y ciegos representan una existencia alejada del intelecto y del alma racional, confinada a una región titánica y sin dioses. Con ello, entonces, Aristóteles reafirma su idea de que la naturaleza está llena de inteligencia y de vínculo con lo divino, pero no todas las criaturas participan en igual grado. ¿Quiénes? Los animales marinos. No pertenecen a esta, digamos, esfera de la justicia, ni tampoco del raciocinio. De pronto, uno de los interlocutores que estaba escuchando atentamente era Fédimo, a quien Heracleón le dice que no frunza el ceño por lo dicho hasta ahora de los animales marinos. En consecuencia, por esta declaración entonces sabemos que Fédimo está más bien muy ofuscado con el discurso de Aristóteles y que a lo mejor pretende defender a los animales marinos. Por lo tanto, ahí Fédimo pasa adelante y comienza a hablar. Y en primer lugar nos dice que es evidente que los animales terrestres tienen una inteligencia, es de suyo claro, pues así podemos verlo todos. Los animales terrestres por su convivencia con los humanos han adquirido rasgos civilizados, imitan comportamientos, aprenden y se domestican. La interacción con el hombre actúa como una suerte de agua dulce que mitiga su rudeza natural y despierta su inteligencia. Sin embargo, con los animales marinos no lo tenemos del todo claro, pues no conocemos el mar en su totalidad y en efecto no nos es siempre accesible para observar la conducta de los animales marinos. Los animales marinos, separados por su hábitat, viven aislados del trato humano y por eso conservan costumbres autóctonas, no por una naturaleza inferior, sino por la imposibilidad material de participar en esa convivencia. Fédimo nos da ejemplos concretos para ilustrar cómo incluso los animales acuáticos pueden mostrar inteligencia y afecto si entran en contacto con el hombre. Menciona las anguilas sagradas de Aretusa, los peces que responden a su nombre y la célebre morena del general Craso, cuya muerte causó su llanto. La respuesta irónica de Craso, que es ¿no es cierto que tú enterraste a 3 esposas y no hieraste a ninguna?, introduce un contraste obviamente satírico, porque a veces el animal recibe más afecto que los propios seres humanos, mostrando la sensibilidad moral que aquí Fédimo quiere resaltar. Los cocodrilos sirven como ejemplo de animales que, pese a su ferocidad, reconocen la voz humana y cooperan con los sacerdotes en ritos sagrados, llegando incluso a permitir el contacto físico y el aseo de sus dientes. Fédimo recoge una anécdota tradicional sobre el rey Ptolomeo, sin precisar cuál de los reyes homónimos, porque hay varios reyes Ptolomeo, y el cocodrilo sagrado de Egipto. Según el relato, el rey invocó al animal sin obtener respuesta y los sacerdotes interpretaron esa indiferencia como un mal presagio que anunciaba su muerte.
lo cual se cumplió poco después. Este ejemplo sirve a Fédimo para demostrar que incluso los animales acuáticos, tradicionalmente considerados los menos racionales, pueden ser portadores de signos divinos y participar en los misterios de la adivinación. Por lo demás, los animales marinos son difíciles de cazar. El hombre ha tenido que implementar una serie de instrumentos ingeniosos para poder atraparlos, y aún así les cuesta mucho. La lúbina, que es un tipo de pez blanco, dice Fédimo, es más valiente que el elefante, porque al ser atrapada por el anzuelo no se entrega a la desesperación ni espera la muerte, sino que lucha contra el instrumento del engaño. Se arranca el anzuelo con movimientos violentos, aunque ello implique dolor y desgarro. Es decir, prefiere sufrir y herirse antes que rendirse. En este acto, entonces, Fédimo ve una forma de virtus animalis, es decir, una virtud animal, una valentía natural que recuerda al heroísmo humano, el coraje de quien soporta el dolor para recuperar obviamente su libertad. En cambio, la zorra de mar representa la inteligencia flexible y la astucia. A diferencia de la lubina, la zorra de mar evita el peligro desde el principio, sospecha del anzuelo y rara vez se acerca. Pero si es capturada no se desespera, usa su propio cuerpo como instrumento de liberación, girándolo con elasticidad que se invierte. Claro, las partes interiores salen al exterior, hasta desprenderse del anzuelo. Este gesto, que parece casi imposible en realidad, para Fédimo es, o más bien representa, la adaptabilidad y un ingenio sin igual. Los peces no son mudos para la divinidad ni ciegos ante el porvenir, sino que también pueden servir como instrumentos de revelación. El episodio de los auguros, por ejemplo, en Sura, donde se practicaba una especie de ictiomancia, observando los movimientos de los peces, sus huidas, sus persecuciones, sus juegos, donde ahí se determinaba una especie de presagio, ¿no?, a partir del movimiento de los peces. Posteriormente, Fédimo nos habla de los escaros y las cabrillas, que son presentados como modelos de cooperación. Cuando uno de ellos cae en una trampa o muerde un anzuelo, los demás acuden en su auxilio. Los escaros cortan el sedal a mordiscos o se dejan arrastrar para liberar al compañero. Las cabrillas, por su parte, usan sus espinas dorsales como sierras para desgarrar la línea del pescador. Los peces que se creían insensibles o torpes muestran siempre comportamientos sociales que los animales de tierra, como los osos, los leones, los jabalíes o los leopardos, no manifiestan siquiera en los espectáculos del anfiteatro, donde huyen unos de otros en vez de socorrerse. Esta comparación tiene un tono por la cual Fédimo sugiere que la solidaridad y el sentido de comunidad, que siempre solemos asociar a la humanidad, se encuentra también en criaturas consideradas inferiores, mientras que muchos hombres y bestias terrestres, supuestamente nobles, carecen de ese espíritu cooperativo. Fédimo menciona además la historia de los elefantes que ayudan a sus compañeros caídos, que esto fue relatado por el rey Juba de Mauritania, pero fíjense que la relativiza al calificarla de extravagante y peregrina. De hecho, el caso del erizo de mar es más paradigmático. Cuando percibe la cercanía de una tormenta o del oleaje, se cubre de piedrecillas que usa como lastre. O sea, imagínense, aquí tenemos una especie de forma de cálculo, de previsión que busca la estabilidad y la supervivencia. Fédimo lo interpreta obviamente como una especie de sabiduría natural, una inteligencia que actúa sin deliberación discursiva, pero con una eficacia racional. Es en el fondo una manifestación del orden cósmico, que se expresa también en los animales. Luego compara el vuelo triangular de las argullas, citado ya por Aristóteles como ejemplo de inteligencia colectiva, con el comportamiento de los peces frente a la corriente. Los peces nadan siempre contra el oleaje, no solo para avanzar, sino también para protegerse. Si el agua los empujara por detrás, podría levantar sus escamas, exponer su piel y dañarlos. Su modo de enfrentar el mar con la cabeza demuestra una comprensión empírica de las causas físicas, una prudencia natural que, según Fédimo, se extiende a todas las especies marinas, excepto al esturión, cuyas escamas orientadas en sentido contrario lo eximen del riesgo. Según Fédimo, el atún es tan sensible a los ciclos del sol
al solsticio y al equinoccio, que no necesita tablas astronómicas ni instrumentos de cálculo. Conoce instintivamente el momento de permanecer en una zona y el momento de reanudar su migración. Donde lo sorprende el solsticio de invierno, allí se queda hasta el equinoccio, obedeciendo al orden del cosmos como si tuviera una ciencia innata de los tiempos. Fédimo interpreta este comportamiento como una prueba de sabiduría natural, una forma de conocimiento empírico, que no proviene del razonamiento discursivo del ser humano, sino de la sintonía profunda del animal con los ritmos del universo. El atún, dice Fédimo, puede instruir al hombre, porque actúa conforme a la medida exacta de la naturaleza, sin error ni artificio. Más adelante, Fédimo añade que los atunes poseen incluso una especie de matemática natural. Relata que al nadar en grupo, forman cardúmenes perfectamente cúbicos de 6 lados iguales, de modo que quien observe la superficie del banco puede calcular su profundidad, ya que su altura, anchura y longitud guardan proporción exacta. Con esta observación, Fédimo sugiere que los peces conocen de algún modo las proporciones geométricas y que su organización colectiva obedece a principios numéricos semejantes a los que el pensamiento pitagórico atribuía a la armonía del cosmos. También comenta que los atunes poseen visión desigual en sus ojos, ven mejor con un ojo que con otro, y por eso cuando entran en el mar Negro se mantienen cerca de la orilla derecha, y cuando salen, junto a la contraria, confiando siempre en la defensa de su cuerpo al ojo más fuerte. Fédimo interpreta esta conducta como un signo de prudencia y autoconocimiento. El animal sabe cuál es su punto débil y actúa con cautela. ¿Hay amistad en los animales marinos? Fédimo introduce el ejemplo del cocodrilo y el chorlito para demostrar que incluso entre las criaturas más feroces y salvajes se dan formas de cooperación y gratitud, signos inequívocos de logos, de razón y de vínculo moral. El cocodrilo, dice Fédimo, es el animal más intratable de cuantos habitan ríos, lagunas y mares, pero muestra un comportamiento admirable con el pequeño pájaro que lo asiste. Relata que el chorlito vive en las orillas y marismas y se alimenta de los restos que quedan entre los dientes del cocodrilo. Cuando el reptil duerme, el ave lo vigila. Si aparece la mangosta, enemiga natural del cocodrilo, el chorlito lo despierta con gritos y picotazos. El cocodrilo, lejos de atacarlo, le permite introducirse en su boca abierta, confiando en él, mientras el ave recoge con su pico los restos de carne. Y cuando el cocodrilo desea cerrar la boca, la avisa suavemente inclinando el morro hacia adelante, esperando a que el chorlito se retire antes de cerrarla. Para Fédimo esta escena no es simple curiosidad natural, sino en realidad una lección moral y filosófica, porque en ella se ve reflejada la filia, que es la amistad, que es una virtud esencial del alma racional. El cocodrilo es símbolo de ferocidad, se muestra agradecido y manso ante su diminuto aliado, el chorlito. En cambio actúa con lealtad y valentía, protegiendo a su compañero. Fédimo introduce un segundo ejemplo igualmente asombroso, que es el del pez guía, el pilot fish, que acompaña a los grandes cetáceos. Fédimo explica que este guía es un pececillo pequeño, semejante a un gobio, cuya piel áspera recuerda a las plumas de un ave. Vive siempre junto a un gran cetáceo y nada delante de él, cumpliendo la función de orientarlo, por eso se llama el pez guía. Su tarea consiste en dirigir la marcha del animal enorme, indicándole el rumbo en este caso, y evitando que encalle en bancos de arena, estrechos o lagunas donde podría quedar atrapado. El cetáceo, por su parte, sigue a su diminuto compañero como una nave al timón y confía plenamente en su orientación y modificando su rumbo según los movimientos del guía. Fédimo subraya la fidelidad mutua que une a ambos. El gigante marino reconoce a su pequeño compañero y jamás le hace daño, aunque todo lo demás, es decir, barcas, animales o piedras, que caigan en sus fauces, desaparezca sin remedio. Fédimo afirma haber presenciado este espectáculo cerca de Antisira y menciona que, según se cuenta en otra ocasión, un cetáceo varado cerca de Buna produjo una peste al descomponerse. A continuación, Fédimo contrasta esta amistad genuina con otras amistades de conveniencia o hábito animal citadas incluso por el mismísimo Aristóteles, como el de la zorra y la serpiente,
unidas solo por su enemistad común contra un águila, o el de las avaturadas y los caballos, que se acercan por interés para alimentarse de sus excrementos. Para Fédimo esas no son verdaderas amistades, sino asociaciones circunstanciales, carentes de afecto y reconocimiento mutuo. Y va más allá. Incluso las abejas y hormigas, aunque trabajan colectivamente, no manifiestan entre sí consideración ni interés individual. Su cooperación es mecánica, pero no es moral. En cambio, la relación del cetáceo y su guía revela un vínculo consciente, una confianza recíproca y una solidaridad afectiva que trascienden la pura utilidad. Fédimo nos habla ahora del pez Antias. Comienza observando que muchos peces, al acercarse el momento de desovar, remontan los ríos y buscan lagunas de aguas tranquilas. Este comportamiento no es casual, responde a una comprensión natural de las condiciones favorables para la vida. Las aguas dulces y calmadas protegen a las crías del oleaje y de los depredadores, y así los peces garantizan la supervivencia de su descendencia. Este movimiento instintivo, dice Fédimo, revela una forma de previsión racional, una prudencia natural inscrita en el animal, que actúa con un propósito de sabiduría, sin necesidad de deliberación. Destaca especialmente el caso del Ponto Euxino, es decir, el Mar Negro, donde muchos peces eligen reproducirse porque allí casi no existen mamíferos marinos peligrosos, salvo algunas focas o pequeños delfines, y porque los numerosos ríos que desembocan en él suavizan la salinidad, creando un ambiente propicio para el desove. Fédimo subraya que este fenómeno demuestra la inteligencia adaptativa de los animales marinos, capaces de elegir el entorno más adecuado para perpetuar la vida. A continuación introduce el ejemplo del Antías, que es un pez que Homero llama pez sagrado. Fédimo examina las distintas interpretaciones que se da a la palabra sagrado. Uno piensa que significa importante o valioso, y otros que consagrado o dedicado a los dioses. Algunos autores como Eratóstenes lo identifican con la dorada, otros con el esturión, que es un pez raro y difícil de capturar, cuya pesca se celebra con coronas y fiestas. Pero Fédimo se inclina por la interpretación más simbólica. El verdadero pez sagrado es justamente el Antías, porque su sola presencia inspira confianza, por eso es sagrado, y seguridad tanto a hombres como a otras criaturas. Allí donde aparece un Antías, dice, no hay fieras ni animales dañinos. Los pescadores de esponjas se sumergen sin temor y los demás peces desovan tranquilos, confiando en él como si fuera un garante de su integridad. Fédimo reconoce que es difícil explicar la causa exacta de este fenómeno. Tal vez las fieras huyen del Antías como los elefantes rehuyen al cerdo o a los leones al canto del gallo, o quizás el Antías reconoce por ciertos signos que un lugar está libre de peligro y actúa en consecuencia, demostrando una memoria y obviamente una inteligencia. Fédimo nos dice que en muchas especies los progenitores comparten el cuidado de la descendencia. A diferencia del perjuicio de que los peces devoran a sus crías, él sostiene, siguiendo a Aristóteles, que los machos, lejos de destruir la prole, asisten al parto y protegen los huevos. En algunas especies, explica, los machos acompañan a las hembras y van fecundando los huevos progresivamente, rociándolos con su esperma, porque si no lo hacen de ese modo, las crías nacerían pequeñas, imperfectas o débiles. Esta cooperación entre macho y hembra expresa una forma de previsión y colaboración racional, una armonía entre los sexos guiadas por el instinto del bien común de la especie. Fédimo menciona a los physes, que son peces que construyen nidos con algas y envuelven sus huevos en ellos para protegerlos del oleaje. Este gesto, análogo al del ave que fabrica su nido, es una manifestación de técnica natural, prueba de que la naturaleza dotó a los seres de ingenio para conservar la vida. A continuación presenta el caso de la zorra de mar, cuya ternura por sus críos, dice Fédimo, no tiene nada que envidiar a la de los domésticos. Este animal, afirma, cría a su prole dentro de sí misma, manteniéndola en su interior hasta que crece lo suficiente. Luego la libera para que naden cerca de ella, pero si percibe peligro, la vuelve a coger dentro de su cuerpo por la boca, ofreciéndose como refugio, alimento y morada viva. Esta descripción, aunque basada en observaciones confusas, pues los escualos son ovovivíparos, sirve a Fédimo como símbolo de amor maternal y cuidado racional. El cuerpo del animal se convierte en casa, cuna y escuela de vida. Fédimo también elogia
la sabiduría de la tortuga marina y relata cómo sale del mar para poner sus huevos en la playa. Elige con cuidado la arena más blanda, los entierra y después de cubrirlos deja marcas para recordar el sitio. Aunque no puede incubarlos, regresa 40 días después cuando los huevos están listos para eclosionar y los desentierra con alegría, reconociendo sus propios huevos como un tesoro personal. Cada uno de estos ejemplos, es decir, los peces que protegen a sus huevos, la zorra de mar que guarda sus crías y la tortuga que recuerda y vuelve al nido, aquí Fédimo entonces revela la presencia de la razón natural, de la memoria y de un amor consciente. No son movimientos ciegos del instinto, sino actos que implican previsión, reconocimiento y cuidado. Cualidades que Plutarco considera propias entonces de la psique racional. Y Fédimo, por cierto. Ahora, fíjense que Fédimo invoca a Poseidón, el dios del mar, en un gesto solemne, reverente, para celebrar al que considera el más sabio y divino de los animales marinos, es decir, el alción. Fédimo comienza con ironía, con modestia, y nos dice que casi habría cometido una falta imperdonable si después de hablar de focas y ranas hubiese olvidado al más noble de los seres del mar. A partir de ahí desarrolla una exaltación lírica de este animal que se convierte en símbolo de sabiduría, amor, armonía y gracia divina. Primero, elogia sus virtudes comparándolas con las de otros animales. Ningún ruiseñor iguala su canto, ninguna golondrina su ternura maternal, ninguna paloma su fidelidad conyugal y ninguna abeja su destreza laboriosa. Es decir, en el alción confluyen todas las excelencias que en los otros seres están repartidas. Y usted me va a decir, oiga, pero aquí estamos hablando del alción, el alción es un ave. O sea, lo clasificamos como un ave. El tema es que el alción, o también el conocido el martín pescador también, era considerado un ave marina por excelencia, porque vivía siempre cerca del mar, se alimentaba en él y anidaba en sus costas o sobre las rocas marítimas. Entonces, para los antiguos marinos no significaba estrictamente que vive bajo el agua, sino que vive en íntima relación con el mar. Por eso que uno puede confundir si uno dice, pero entonces, ¿por qué estamos hablando de un ave si estamos hablando de los seres marinos, no? Por lo tanto, la tenemos que considerar como un ser marino. Es una ave pequeña, de unos 15-20 centímetros, tiene un plumaje brillante, con colores que en la antigüedad se percibían casi como sobrenaturales, porque era un azul intenso, un verde tornasolado, un pecho naranjo, rojizo, o sea, su aspecto luminoso llamó la atención de poetas y naturalistas. Tenía un pico largo y recto, perfecto para capturar peces, un vuelo rápido y directo, y un hábitat costero, o sea, vive en acantilados, en rocas marítimas, desembocaduras, y por eso los griegos lo consideraban un animal marino. La alimentación, bueno, de pequeños peces, insectos acuáticos y crustáceos. Y su nido estaba en cavidades cercanas al agua, que en el imaginario antiguo estaba incluso sobre el mar, o entre las olas, de hecho. Fédimo recuerda el favor de los dioses hacia este pájaro, porque relata el mito según el cual, cuando la alción hembra da a luz en pleno solsticio de invierno, Poseidón calma las aguas durante 7 días y 7 noches para permitirle anidar y criar a sus polluelos sin peligro. A este periodo los antiguos lo llamaban los días de la alción, símbolo de paz y serenidad en medio del invierno. Así la alción se convierte en imagen de la armonía cósmica, del mar apaciguado por la divinidad para proteger la vida. Por eso dice Fédimo, los hombres lo aman. Gracias a él pueden navegar seguros incluso en la estación más tempestuosa del año. Luego, tiene también un aspecto moral y afectivo, porque el alción es un modelo de amor conyugal y fidelidad perfecta, dice Fédimo. No busca al macho solo por deseo, sino que vive con él todo el año, unida por una afección estable y pura, semejante al de una esposa fiel. Su virtud no es carnal, es espiritual, y cuando el macho envejece y se debilita, la hembra lo cuida, lo alimenta y lo transporta sobre sus espaldas, sin abandonarlo jamás, apoyándolo hasta la muerte. Fédimo dice que apenas la hembra de la alción se da cuenta de que está preñada, se dedica a fabricar su nido, pero no con barro como las golondrinas, ni utilizando varias partes del cuerpo como las abejas. Ella solo usa una herramienta, su pico.
Con este único instrumento es capaz de construir una estructura asombrosa, una especie de barco hecha con las espinas del pez aguja, que entrelaza y ajusta como una tejedora que pasa la urdimbre en el telar. El resultado entonces es un nido redondeado y oblongo, semejante a una nasa de pescador, sólido, ligero y perfectamente ensamblado. Después Fédimo explica que la hembra coloca el nido en la orilla donde rompen las olas. Allí el mar actúa como maestro, con su movimiento le muestra las partes débiles que necesita reforzar. La hembra observa, corrige y consolida las uniones hasta que logra una estructura tan resistente que ni el hierro ni la piedra pueden romperla o perforarla. Además, el interior está diseñado con una precisión admirable. La cavidad solo admite a la ave propietaria y queda completamente cerrada para los demás, incluso para el agua del mar. Fédimo, maravillado con esta explicación, declara haber visto y tocado él mismo uno de estos nidos. Entonces, movido por la contemplación del arte natural, recuerda un célebre verso sobre el altar de cuerno de Apolo en Delos, una de las 7 maravillas antiguas, ensamblando sin pegamento igual que el nido del alción. La comparación tiene un valor simbólico porque así como el altar sagrado fue obra de sabiduría divina, también el nido del alción es una obra de arte natural, que es expresión de una inteligencia. Invoca a Apolo también, Fédimo, dios músico y protector de las islas, para que reciba con benevolencia el canto que celebra a esta sirena marina, símbolo entonces de armonía entre el arte, la naturaleza y lo divino. Hace una mención a Afrodita, que considera sagrados a los animales marinos, reforzando el sentido teológico de la alción, porque este no solo representa el ingenio y la ternura, sino también el vínculo sagrado entre el mar, la vida y los dioses. Vamos con el culto con peces marinos. Fédimo recuerda ejemplos concretos de cultos y tabúes rituales. En Leptis, los sacerdotes de Poseidón se abstienen completamente de comer animales marinos, lo que indica una reverencia hacia las criaturas del dios del mar. En Eleusis, los iniciados veneran el salmonete y en Argos la sacerdotisa de Hera se abstiene también de consumirlo. Según Fédimo, esto se debe a que el salmonete tiene la virtud de matar a la liebre del mar, un pez venenoso mortal para el ser humano. Por ello, el salmonete es considerado amigo y salvador del hombre y goza de inmunidad y respeto. O sea, los animales no solamente son seres dotados de razón, sino que también benefactores naturales que cooperan en la protección de la vida. Luego Fédimo menciona los santuarios dedicados a Artemis de las redes y a Apolo delfinio, subrayando que los dioses mismos se han manifestado a través de los animales marinos. Refiere el mito de Apolo delfinio, según el cual el dios no se transformó en delfín, como sostenían los mitógrafos, sino que envió un delfín como guía a los cretenses que habrían de fundar un santuario en Delfos. El delfín es símbolo de sabiduría y de guía divina, y aparece aquí como mediador entre los dioses y los hombres, capaz de conducir las naves humanas hacia puerto seguro. Fédimo añade además que una anécdota helenística. Los emisarios Soteles y Dionisio, enviados por Ptolomeo Sóter para traer desde Sinope la estatua del dios Serapis, fueron desviados por una tormenta. Cuando ya estaba a la deriva, un delfín apareció en la proa del barco, los guió hacia aguas más calmas y los condujo sanos y salvos hasta Siná. Allí, tras realizar sacrificios, comprendieron que el signo divino les indicaba cuál de las imágenes debían llevar y cuál dejar. El delfín no solo es sabio, sino también el más querido por los dioses. Recuerda Fédimo un verso de Píndaro, quien se comparaba con el delfín, porque igual que éste se siente atraído por la música y responde al sonido de las flautas. De ahí que Fédimo sugiera que el dios mismo, Apolo o Poseidón, se complace en la afición musical de este animal, pero añade, más que aún que su musicalidad, lo que hace al delfín sagrado es su amor natural hacia los hombres, una forma de filia pura y desinteresada. A diferencia de los demás animales que solo aman a quienes los alimentan o los domestican, el delfín muestra amistad espontánea hacia el ser humano por el solo hecho de serlo. No busca provecho ni huye del peligro, actúa movido por una benevolencia natural. Y en este punto, Fédimo introduce la idea filosófica central del cierre. El delfín encarna aquello que los mejores filósofos buscan, una amistad desinteresada, semejante al ideal platónico o estoico del amor virtuoso.
Para ilustrar esa virtud, Fédimo recurre a varios ejemplos legendarios. Arión, el músico que fue salvado por los delfines tras ser arrojado al mar, símbolo de la unión entre la música, el arte y la naturaleza. El episodio de Hesíodo, cuyo cadáver fue recuperado por delfines tras su asesinato. La historia de Énalo de Lesbos, rescatado por un delfín cuando se arrojó al mar por amor a una doncella condenada a morir. El relato del niño de Yaso, a quien un delfín amaba y acompañaba nadando. Al morir el muchacho, el animal se lanzó a orilla y murió junto a él. La historia de Cérano, que liberó a unos delfines cautivos y tiempo después fue salvado por ellos al naufragar. Estos mismos acudieron más tarde a sus funerales como si fuesen sus amigos y deudos. Y finalmente el recuerdo del escudo de Ulises, adornado con un delfín en gratitud porque uno de ellos había salvado al pequeño Telémaco cuando cayó al mar. Cada uno de estos episodios entonces refuerza la misma enseñanza. Los delfines actúan movidos por una racionalidad moral, capaz de reconocer la bondad, la justicia y el amor. Confiesa finalmente Fédimo que aunque prometió no contar fábulas, no pudo evitarlo, porque la realidad y el mito se entrelazan cuando se habla de un ser tan noble. Se despide en un tono de autocrítica filosófica, pero también de emoción, porque ha llevado la argumentación tan lejos hacia lo maravilloso que él mismo se impone silencio, encallando, como dice con ironía, entre los delfines, Ulises y Cérano. Aristótimo, que ha actuado como moderador o juez simbólico en la disputa entre Autóbulo y Fédimo, invita a los presentes a emitir su voto, dando por concluido el debate. Y con esta fórmula, digamos, entre comillas, judicial, porque los miembros del jurado podéis emitir vuestro voto, lo dice, Plutarco subraya el carácter dialéctico de esta discusión, de este diálogo. No se trataba de una exposición dogmática, sino de un juicio razonado sobre la inteligencia animal. Después Soclaro toma la palabra para cerrar la obra con una reflexión conciliadora, citando un verso de Sófocles, que dice: el criterio de los que disienten ensambla bien y de forma sólida en el punto medio los intereses de ambos. O sea, que en cada conversación y en esta conversación se establece una moderación, que eso es lo que más caracteriza al espíritu de Plutarco. La verdad no se encuentra en la exclusión del otro, sino en las síntesis armónicas de las dos posiciones opuestas. Soclaro afirma que si Autóbulo, más prudente y escéptico, y Fédimo, que era más entusiasta de la inteligencia animal, unieran sus argumentos, podrían luchar juntos contra los que quieren privar a los animales de razón e inteligencia. Con esto Plutarco entonces nos señala el propósito último del diálogo. No tanto decidir si los animales marinos son más inteligentes que los terrestres, sino refutar la doctrina estoica que negaba a los animales toda forma de logos o racionalidad. Bueno, muchachos, ahí terminamos entonces el libro sobre la inteligencia de los animales. La verdad es que es fantástico y obviamente no podemos negar que los animales tienen inteligencia. No la inteligencia discursiva del ser humano, pero tienen inteligencia. Son capaces de entender muchas cuestiones esenciales. El amor, la fidelidad, la sociabilidad. Seguramente usted con su animal doméstico que tenga en su casa, o quizá incluso en el caso de aquellos que crían animales salvajes también, se podrán dar cuenta que hay una inteligencia ahí, que los animales no son faltos de inteligencia en absoluto. Y lo más impresionante quizás es que aún falta conocer animales. Falta aún conocer animales, sobre todo a aquellos que están en las profundidades del mar. Se han enviado sondas, investigaciones, se han llevado máquinas para tratar de encontrar algo en el fondo, en las profundidades, y bueno, se han descubierto nuevos seres marinos. Pero la cuestión es que también uno dice, bueno, ¿y serán todos los que conozcamos? ¿Estos son todos? Puede que no. Quizás no hemos visitado, no hemos explorado todo el mar. De hecho, yo leía la otra vez en una revista, se decía que una institución científica como el National Oceanic and Atmospheric Administration, más conocido como el NOAA, aseguran que más del 80% del océano permanece sin explorar. Del fondo marino profundo conocemos
menos del 20% con detalle cartográfico. Las zonas abisales y hadales son las más profundas, entre 6.000 y 11.000 metros, y están muy parcialmente estudiadas. Entonces es bastante difícil que podamos conocerlo todo. ¿Y qué hay de los animales terrestres? Bueno, si nosotros hablamos de los mamíferos, la verdad es que con respecto a ellos están casi completamente catalogados, los mamíferos, aves, reptiles, etc. Pero aún así cada año se describen nuevos mamíferos, generalmente murciélagos, pequeños roedores, musarañas, etc. Lo que sí falta por investigar quizás son los insectos, los arácnidos, los anélidos, los hongos. Ahí hay un poco más de seres que no son desconocidos. ¿Y qué hay del espacio? ¿Qué hay del espacio? Bueno, ahí sí que absolutamente no conocemos ni remotamente toda la vida que podría existir fuera de la Tierra. No hemos confirmado ninguna forma de vida extraterrestre hasta hoy. Y el universo observable es inmenso, es inmenso. Nosotros no podemos, de hecho, observarlo todo, porque son 93.000 millones de años luz de diámetro. Imagínense todo eso. Pero si hubiese, uno podría pensar, si hubiesen animales espaciales, ¿cómo no vamos a haber podido haber visto uno que pasara por el espacio, ¿no? Así como en la Tierra se le presentó un animal al hombre, se presentó, digamos, apareció, así también en el fondo del mar, en el espacio, ¿qué pasa? Pero bueno, no solamente es interesante ver la inteligencia de los animales, sino que estas características de amor, de sociabilidad, que tiene cada uno de los animales señalados acá en esta obra de Plutarco. Y por sobre todo la cuestión divina. O sea, si los animales son tan inferiores al hombre, ¿por qué el mismo hombre después le hace culto? Esa es una cuestión también muy, muy, muy interesante. Hay logos entonces, hay filia en los animales, tanto como el ser humano, e incluso más en algunas... entre algunas características, ¿no? O sea, podemos ver que el delfín, como lo había dicho el mismo Fédimo, es mucho más fiel que el hombre, porque el delfín no hace nada por conveniencia. El delfín lo hace todo, digamos, por fidelidad, digamos, casi como que por solidaridad, sin esperar nada a cambio. Pensemos entonces, por ejemplo, en la fidelidad del perro también. El perro que es absolutamente fiel y el ser humano no es absolutamente fiel. No digamos que para nada, pero parece ser que por excepción es fiel el ser humano. Por lo tanto, nosotros podemos decir que incluso los animales son mucho más morales porque están más cerca de la ley natural. Están más cerca que nosotros de la ley natural. Si nosotros podríamos pensar en que quienes estuvieron primero acá, vamos a pensar en la en el espacio, en los planetas, la naturaleza y posteriormente los animales y después nosotros. Incluso es así también en el relato bíblico. Ahora quizá a mí lo que me deja bastante en duda es esto de que los estoicos hayan negado a los animales toda forma de logo o racionalidad. De eso no estoy del todo convencido. Me parece que sí, me parece que sí le daban racionalidad y logo a los animales. Me parece que eso es lo verdadero de los estoicos. Pero bueno, si usted lo sabe, por favor indíquelo ahí en los comentarios. Pero a mí me parece que los estoicos sí daban algo de racionalidad a los animales. Plutarco es tajante diciendo que no. Les dejo el grupo de WhatsApp entonces para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Camarillo Hernández, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Álvaro Bonilla, Noecita y Luan Santos. Gracias, muchachos, por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.